Génesis capítulo 38. La historia de Judá y Tamar en los días en que las tribus de Jacob comenzaban a asentarse en la tierra que no era aún del todo suya. Judá, uno de los hijos de Jacob, sintió el impulso de alejarse de sus hermanos. Se internó por la región de Adulam, buscando su propio destino, quizá cansado de los rencores y complicidades que habían contaminado la relación de los hijos de Israel. Allá conoció a Hira, una adulamita con quien trabó una íntima amistad. Fue en aquella tierra extraña donde Judá se enamoró de una mujer, hija de un hombre llamado Sua, y tomándola por esposa, inició con ella una nueva familia. El tiempo pasó, y la esposa de Judá concibió a su primer hijo, a quien llamaron Er. Siguieron los años y vinieron más hijos, el segundo se llamó Onán, y el tercero, Selá. Fue en tiempo de la última criatura cuando Judá estaba en Quezib, y parecía que la fortuna le sonreía al joven linaje. Judá, queriendo seguir la costumbre y la ley de los patriarcas, eligió una esposa para su primogénito Er. Se llamaba Tamar, y era una joven de su pueblo, de belleza y nobleza incuestionables. Pero los caminos del hombre no son los de Dios, y Er, el primogénito, resultó ser malvado ante los ojos del Señor. No se nos relata la magnitud de su maldad, pero sí se nos dice que el juicio divino fue inmediato y contundente. El Señor dio muerte a Er, despojando así a Tamar de su esposo y a Judá de su heredero. Ante esta tragedia, Judá cumplió con el deber de la ley levirata, según la cual el hermano debía unirse a la viuda para levantar descendencia a su hermano fallecido. Así, mandó a Onán, su segundo hijo, que tomara a Tamar como esposa y diera descendencia a nombre de su hermano Er. Sin embargo, Onán, consciente de que la herencia no sería suya, sino de su hermano muerto, derramaba en tierra el semen cada vez que se unía a Tamar, frustrando así el propósito para el cual había sido llamado. Esto desagradó profundamente al Señor, quien también le quitó la vida a Onán, dejando a Tamar viuda por segunda vez y a Judá con un único hijo, Selá, aún demasiado joven para tomar esposa. Judá, temiendo acaso por la vida de su último hijo, disimuló sus temores y dijo a Tamar: «Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá crezca». Pero en su corazón pensaba que quizá Tamar traía consigo alguna desgracia, pues 2 de sus hijos habían muerto tras haberse desposado con ella. Tamar, obediente y silenciosa, volvió a la casa paterna con la pesada carga de la espera y el estigma de la viudez. Pasaron los días, y la esposa de Judá, hija de Sua, enfermó y finalmente murió, dejando a Judá solo y sumido en el duelo. Cuando se recuperó de su tristeza, Judá subió a Timnat con su amigo Hira, a esquilar las ovejas en tiempo de la cosecha. Tamar, enterada de que su suegro iba camino a Timnat, comprendió que no tenía intención de cumplir con la promesa de darle a Selá por esposo, aunque el joven ya había crecido. Decidió entonces tomar el destino en sus manos. Se despojó de sus ropas de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se sentó en la entrada de Enaim, en un lugar donde Judá debía pasar. Judá la vio, pero no la reconoció, pues su cara estaba tapada. Creyó que era una prostituta sagrada, como solían haber en los santuarios antiguos, y se acercó a ella. «Déjame estar contigo», le propuso, ignorando la verdadera identidad de la joven. Tamar, astuta, en lugar de rechazarlo, pidió un precio. «¿Qué me darás por estar conmigo?». Judá prometió enviarle un cabrito de su rebaño, pero Tamar, sabiendo que los hombres pueden olvidar sus promesas, exigió una prenda como garantía, pidió el sello de Judá, el cordón y el bastón que llevaba en la mano. Judá, sin sospechar nada, le entregó las prendas y se unió a ella. Tamar quedó embarazada de ese breve encuentro. Después, Tamar se retiró, volvió a vestirse de viuda y esperó el desenlace de su estratagema. Judá cumplió su palabra y mandó a su amigo Hira con el cabrito para recuperar sus objetos, pero la prostituta había desaparecido y nadie en el lugar daba noticia de ella. La vergüenza hizo que Judá decidiera dejar el asunto así, para no hacer el ridículo. Meses después, llegó a oídos de Judá que Tamar, su nuera, había quedado embarazada, prostituyéndose, pues está encinta, le dijeron. Judá, indignado y sin recordar su propia culpa, ordenó que la sacaran para quemarla, el castigo tradicional por su falta. Pero cuando iban a ejecutarla,
Tamar mandó decir a su suegro: «El dueño de estas cosas es el padre del hijo que llevo en el vientre. Reconoce, por favor, de quién son este sello, este cordón y este bastón». Judá reconoció inmediatamente sus pertenencias. Entendió entonces la profundidad de la injusticia y la dignidad de Tamar. Dijo: «Penitente, ella es más justa que yo, porque no le he dado mi hijo Selá». Y no volvió a poseerla. Al cabo del tiempo, Tamar dio a luz gemelos. Durante el parto, uno sacó primero la mano, y la partera ató un hilo rojo en su muñeca para señalar que él era el primogénito. Pero el niño retiró la mano y su hermano salió primero. La partera, asombrada, exclamó: «¿Qué brecha te has abierto?». Por eso llamaron a aquel niño Fares, o Pérez, que significa brecha. Luego nació su hermano, con el hilo escarlata atado en la mano, a quien llamaron Zara. Reflexión: la historia de Judá y Tamar es una narrativa compleja y profundamente humana, tejida con hilos de poder, justicia, fragilidad y redención. No es una historia de simples héroes y villanos, sino de personas atrapadas en las estructuras sociales y culturales de su tiempo, tomando decisiones difíciles en busca de justicia y pertenencia. La figura de Tamar destaca por su resiliencia y determinación. Despojada de sus derechos 2 veces, enfrenta la injusticia de los hombres y la indefensión de la viudez sin resignarse pasivamente. Su acción, audaz y arriesgada, la muestra como alguien dispuesta a desafiar las convenciones para asegurar su dignidad y la continuidad del linaje de su difunto esposo, un valor supremo en la cultura hebrea antigua. Judá, por su parte, experimenta un profundo proceso de autoconocimiento. Su reacción inicial frente a Tamar es dura y patriarcal, sin embargo, al verse confrontado con su propia falta, reconoce su error. Su honestidad al afirmar «ella es más justa que yo» le devuelve humanidad y dignidad, y su linaje, a través de Fares, será parte directa del linaje davídico y mesiánico, según las tradiciones bíblicas. La historia también invita a reflexionar sobre la justicia, tanto la humana como la divina. Dios actúa con severidad frente al mal, pero también permite que la justicia emerja por caminos inesperados, a veces a través de aquellos considerados marginales o excluidos. Así, Génesis 38, lejos de ser una simple anécdota, se erige como un testimonio de que la fe verdadera implica también la búsqueda activa de justicia y la apertura a la gracia, aun en medio de la debilidad y el error humanos. Tamar y Judá nos muestran que, incluso cuando todo parece perdido, la fidelidad y el coraje pueden abrir brechas por las que la esperanza vuelve a nacer. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba.